Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy quiero hacer este tutorial sobre los autónomos y todo lo que tienes que saber si eres autónomo o si lo quieres ser. Bueno, pues la ley nos dice literalmente lo siguiente: un autónomo, empresario individual o trabajador por cuenta propia es aquella persona física que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica o profesional con fines lucrativos, sin un contrato de trabajo que lo vincule a trabajar por cuenta de un empleador. Eso es lo que nos dice la ley que es un autónomo. ¿Con qué dos leyes se encuentra regulada la figura del autónomo? Bueno, pues con la Ley 20/2007 del 11 de julio, Estatuto del Trabajo Autónomo, y la Ley del 6/2017 del 24 de octubre, Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Muy importante, y esto lo tenemos que saber desde el principio, es que bueno, pues el autónomo es una forma jurídica sin personalidad jurídica propia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que el autónomo se hará responsable de las deudas que genere su actividad, se hará responsable completamente de esa actividad y lo hará con su patrimonio presente y futuro. No hay división entre el patrimonio empresarial y el patrimonio personal. Bueno, pues esta es una de las grandes desventajas que tiene el autónomo y que, claro, pues si un autónomo fracasa en una actividad o tiene problemas como se han podido ver en esta última crisis del COVID, que pues tampoco no dependen directamente del autónomo, pues esta asunción completa de responsabilidad por la actividad pues le puede llevar a muchos problemas personales y, sobre todo, a no poder volver a emprender. ¿Y cuántos autónomos hay en España? Bueno, pues también tenemos que mirar los datos y analizarlos. Estamos hablando de 3.200.000 autónomos, considerando autónomos todos esos que cotizan en el régimen especial del trabajador autónomo, en el RETA, y también en los trabajadores por cuenta propia agrarios. Estamos hablando de 3.200.000 autónomos. Pero ojo, de esos 3.200.000 autónomos tenemos diferentes tipos de autónomos que, como podréis ir viendo en este tutorial, pues son muy diferentes y algunos de ellos complicado considerarlos autónomos como tal. Dentro de esos 3.200.000 hay una parte muy importante que está dedicada a los autónomos societarios. Estamos hablando de 1.300.000. El autónomo societario, en principio, no tiene actividad y lo que hace es administrar, gestionar, dirigir sociedades limitadas, sociedades anónimas, sociedades mercantiles. Bueno, pues estos autónomos, que en la mayoría de los casos no presentan ni impuestos trimestrales, es decir, porque al final están obligados a englobarse en el RETA, pero no son lo que consideramos todos autónomos con actividad propia. Si quitamos ese 1.300.000, nos queda 1.900.000 autónomos que podríamos decir que tienen actividad, aunque es verdad que dentro de ese 1.900.000 autónomos pues hay autónomos familiares, por ejemplo, que pues también son un caso un poco raro. Estaríamos hablando que también están los TRADE, que son esos económicamente dependientes. Bueno, pues hay una amalgama de autónomos que están dentro de esa cifra. Lo que sí es importante conocer es que estamos hablando de que es la forma jurídica más utilizada en el tejido empresarial español y ahora mismo suponen prácticamente el 55% de todo ese tejido empresarial. Justo después vienen las sociedades limitadas y, bueno, pues el autónomo sigue siendo esa figura que se elige para poner en marcha un proyecto de emprendimiento, un negocio, una empresa, sobre todo en las primeras etapas del mismo. ¿Cuántos regímenes de autónomos hay? ¿Qué tipos de autónomos podemos encontrar? Vamos con ello. Bueno, como os decía al principio, dentro de lo que se ha llamado autónomos, en ese cajón desastre, incluimos una amalgama de diferentes, podrían ser incluso formas jurídicas distintas, que no comparten en muchos casos ni la manera de tributación, ni comparten la cotización, ni las cantidades. Bueno, pues son, la verdad es que complicados de unirlos de manera homogénea en un solo colectivo. Pero bueno, ahí están. Estamos hablando de que tenemos 5 regímenes
y que podríamos distinguir hasta 9 tipos de autónomos diferentes. ¿Y cuáles serían esos 5 regímenes de los autónomos? Bueno, pues el primero de ellos estaríamos hablando de los trabajadores autónomos, que, bueno, ahora veremos en qué se caracterizan y qué los diferencia del resto. También tendremos los freelance o profesionales autónomos, tendremos también los autónomos societarios, los autónomos económicamente dependientes y, por último, los autónomos agrarios. Esos serían los 5 regímenes principales que hay dentro de lo que consideramos autónomos. Vamos con los tipos de autónomos que podemos definir. Trabajador autónomo. Bueno, pues cotizan en esos epígrafes del IAE destinados a las actividades empresariales y además también el grupo especial de artistas y deportistas. Estamos hablando pues, de un comercio normal, de un taxista, un peluquero, los talleres mecánicos, bueno, pues todo ese tipo de comercio. Y también estamos hablando de las actividades dedicadas a las actividades deportivas, artísticas y en este caso también están incluidos aquí las actividades taurinas. Profesionales autónomos o freelance que se conocen, bueno, pues son esos autónomos que cotizan o que están registrados en ese epígrafe del IAE para actividades profesionales, actividades económicas profesionales. Bueno, ¿qué engloba este tipo de autónomos? Pues todos esos profesionales que realizan, normalmente son profesionales liberales, que realizan una serie de actividades, como un abogado, como pueda ser un médico, como pueda ser un fisioterapeuta, etcétera, etcétera. Algunos de estos autónomos profesionales necesitan o están obligados a tener una titulación, pero otros no. Estamos hablando también de publicistas, maquilladores, traductores. Bueno, tenemos que entender cuál es ese epígrafe y qué obligaciones son las que vamos a tener como autónomos profesionales. Tercero, los autónomos societarios son los que por su participación en una sociedad limitada, número de acciones, actividad dentro de la sociedad, pues están obligados a cotizar en el RETA. Bueno, pues estos autónomos solo se parecen al resto de los autónomos, en este caso, porque cotizan en el RETA, pero ni tienen que presentar sus obligaciones trimestrales, ni emiten facturas, sino que, bueno, pues cobran una nómina como un trabajador más, si es remunerado su cargo dentro de o su trabajo dentro de la compañía, pero, bueno, realmente considerarlos autónomos pues es, en muchos casos, complicado. Cuarto, los autónomos económicamente dependientes, los TRADE. Bueno, pues esto es una mezcla entre un autónomo y un trabajador en el que, bueno, pues el autónomo tiene más de un 75% de la facturación con un único cliente, firma un contrato mercantil, tiene ciertos derechos que no tendría un autónomo normal, pues vacaciones, permisos, jornada de trabajo, conciliación laboral, bueno, pues una serie de cosas que se fijan en ese contrato. Ese contrato además debe estar registrado y, bueno, pues aquí tenemos una figura intermedia entre lo que sería un trabajador y lo que sería un autónomo. Muchas veces se confunde el autónomo TRADE con el falso autónomo y no es así. El autónomo TRADE está perfectamente legislado, tiene una serie de restricciones, os decía, no puede, tiene que tener un pagador con el 75% de su facturación, no puede tener empleados ni subcontratar parte de su tarea, no puede tener un local comercial abierto al público, las herramientas, el material para la actividad lo tiene que proporcionar él. Factura en función de los resultados, es decir, esa factura que va a emitir a la empresa que le paga es por los proyectos que haya terminado, por los clientes que haya conseguido, por el resultado de su actividad, no es una nómina fija como la que tendría un trabajador y, bueno, ese contrato TRADE que os decía tiene que estar registrado. 5. Los autónomos agrarios son los que cotizan en esos epígrafes del IAE de actividades agrícolas y, bueno, además desde el 2008 ni siquiera cotizan en el RETA, cotizan en el SETA, que es el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. Quiero decir, otro tipo de autónomo que en este caso ni siquiera cotiza en el RETA, sino que tiene un sistema especial. Pero bueno, también son considerados autónomos. 7. Socios comuneros y socios de sociedades civiles irregulares. Son, bueno, pues los socios de estas comunidades de bienes, de estas sociedades civiles, que por su condición de socio pues van a tener que liquidar la parte que les corresponda del IRPF generado por la actividad. Bueno, pues estos son los conocidos como autónomos comuneros o autónomos de sociedad civil irregular. Socios trabajadores de cooperativas. Y es que las cooperativas son una forma jurídica que permite
asociarse a un número X de personas, que son los que dirigen la compañía, los que ponen en común todos esos medios de producción, y además pueden elegir si quieren que esa cooperativa, pues esos socios estén en el régimen general o estén como autónomos. Si eligen estar como autónomos, pues ahí tendremos una serie de autónomos pertenecientes a cooperativas que han elegido la forma de cotización del autónomo, el RETA, para que sus socios estén cotizando a la Seguridad Social. 9. Los socios industriales de las sociedades regulares colectivas y de las sociedades comanditarias. Y es que cuando tenemos esos socios industriales también son considerados como autónomos. Y es que los autónomos en un régimen, en otro, de un tipo, pues tienen una serie de características que suelen ser comunes a todos ellos. Vamos a repasarlas. Control de la actividad. Bueno, pues la mayoría de los autónomos se supone que controlan su actividad, que fijan cuáles son sus horarios, qué proyectos aceptan y cuáles no. Pero, como os decía, en esta amalgama de autónomos existen excepciones. Por ejemplo, los autónomos cooperativistas dependen de lo que decida esa cooperativa, con lo que no son muy libres. Tampoco, por ejemplo, los autónomos colaboradores o autónomos familiares, que dependen del autónomo principal del negocio y que más bien son trabajadores que cotizan en el RETA, porque tienen su nómina, porque no presentan impuestos. Bueno, pues como veis, en todas esas características generales que vamos a hablar del autónomo, siempre hay alguna excepción. Por eso hablamos de que este sector o esta forma jurídica, bueno, pues es un cajón desastre. El autónomo, característica muy importante, la decíamos al principio, sin personalidad jurídica propia. ¿Y esto qué efectos tiene? Bueno, pues no tener personalidad jurídica propia lo que hace es que el autónomo se tenga que hacer responsable con su patrimonio presente y futuro de cualquier deuda o cualquier consecuencia de su actividad económica. Esto es una gran diferencia con otras formas jurídicas que sí tienen personalidad jurídica y que, bueno, pues ya veremos que por eso esta forma del autónomo está muy bien en ciertas circunstancias, pero en otras es aconsejable que evolucione hacia una forma jurídica con personalidad jurídica propia que limite la responsabilidad. ¿No hay diferencia entre el patrimonio personal y el empresarial? Bueno, pues esto viene de no tener personalidad jurídica propia. Y al final lo que le pasa al patrimonio del autónomo es que su patrimonio personal es el mismo que el patrimonio empresarial. De hecho, cuando un autónomo va a abrir una cuenta, bueno, pues le pueden decir que la cuenta es una cuenta autónomo, bueno, porque la han llamado así comercialmente, pero realmente es una cuenta personal y no hay esa división entre esto es lo que genera el negocio y esto es mi cuenta personal, sino que, bueno, pues todo ese patrimonio se mezcla y, como os decía, no hay división entre el patrimonio personal y el empresarial. Otra característica importante, no hay un proceso de constitución como tal, no debemos registrar, porque claro, al no tener personalidad jurídica propia y somos nosotros mismos los que iniciamos esa actividad, solo hay un proceso de alta. Es verdad que el autónomo debe darse de alta, fundamentalmente en dos organismos. Estamos hablando de la agencia tributaria, con ese 036-037, tenemos que dar de alta nuestra actividad, y en la seguridad social, pues tendremos también que darnos de alta en el RETA y elegir cuál va a ser nuestra base de cotización y, consecuentemente, cuál será nuestra cuota a la seguridad social. Es verdad que lo de la cuota se quiere ahora cambiar con una serie de tramos, lo que llaman ingresos reales. Bueno, pues veremos cuando llegue cómo afecta esto a la hora de darse de alta como autónomo. Y otra característica muy importante de los autónomos es que para iniciar esa actividad no deben aportar capital social. Bueno, pues esto es una ventaja frente a otras formas jurídicas porque permite que en cualquier momento nos podamos dar de alta como autónomos sin tener que invertir una cantidad en ese capital social que las formas jurídicas con personalidad jurídica propia pues sí tienen que aportar ese capital, que recordemos es el capital por el que van a responder los socios, que además, como ya está depositado, pues es simplemente por ese capital que pusieron allí el límite de su responsabilidad. Ventajas e inconvenientes de la figura del autónomo. Bueno, pues como toda figura, como toda forma jurídica, tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Vamos a repasar las ventajas y los inconvenientes para que puedas tomar la mejor decisión a la hora pues de esa forma jurídica con la que vas a empezar tu negocio
o tu proyecto de emprendimiento. Importantísimo recordar que las formas jurídicas no son para siempre. Podemos empezar con una forma jurídica y evolucionarla según vayan cambiando las circunstancias. Por ejemplo, si contratamos un empleado, yo ya te recomendaría que pasaras a una forma jurídica con personalidad jurídica propia, porque así estaremos limitando las responsabilidades si de repente termina el negocio, tenemos que despedir, tenemos que indemnizar y no tenemos dinero para hacerlo. Pero vamos ya con las ventajas. La primera ventaja, muy importante, la velocidad en la puesta en marcha. Y es verdad que ahora hay sistemas para el resto de formas jurídicas que nos permiten poner en marcha rápidamente, por ejemplo, una sociedad limitada a través de los centros PAID. Los podemos poner en funcionamiento en 48 o 72 horas. Pero es que el autónomo lo podemos dar de alta en horas. Simplemente hay que registrarse agencia tributaria, registrarse seguridad social y ya podremos estar emitiendo nuestras facturas y ejerciendo nuestra actividad. Gestión simplificada. El autónomo, bueno, pues tiene una contabilidad más simplificada en algunos casos, incluso si estamos en estimación objetiva, estamos en módulos, pues todavía más sencillo. Vamos a estar declarando una especie de tarifa plana cada trimestre, que luego es verdad que se regulariza, pero que nos va a hacer muy sencillo cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Flexibilidad. Pues es que es una forma jurídica muy flexible. Para empezar, vamos a poder dar de alta todas las actividades que necesitemos y pues en cuestión de segundos. Vamos a poder, no vamos a tener que hacer cambios, por ejemplo, en el registro, porque ahora hemos decidido que nos vamos a dedicar también a esta otra actividad, sino que directamente lo vamos a poder hacer. Y bueno, pues una forma jurídica muy flexible para darnos de alta, para darnos de baja, para adaptarnos a lo que nos diga el mercado. Y también hay que pensar en el momento en el que vamos a cerrar nuestra actividad, y es que muchas veces se nos olvida. Constituimos una sociedad limitada, por ejemplo, y lo hacemos muy rápido, a un precio muy barato, pero debemos saber que en el momento que queramos liquidar esa sociedad limitada, hacerla desaparecer completamente, bueno, pues vamos a tener unas obligaciones registrales que van a tener un coste, una serie de trabajo que tenemos que hacer para cerrar definitivamente esa sociedad. Bueno, pues esto no pasa con el autónomo. El autónomo se da de baja también como se dio de alta, de manera automática. Importante saber, eso sí, que las obligaciones del autónomo, como las de las pymes, no terminan cuando se dan de baja. Y es que, bueno, pues nos van a quedar ahí ciertas obligaciones. Por ejemplo, si hemos estado operativos 2 meses en un año, pues vamos a tener que haber presentado ese trimestre, vamos a tener que presentar los anuales de ese año en el que hemos tenido al menos un día de actividad y además, por ley, vamos a tener que guardar todas esas facturas y todos esos comprobantes de nuestra actividad, al menos durante 5 años, porque nos pueden pedir 4 ejercicios hacia atrás. Pero, como todo lo que tiene ventajas, pues también tiene inconvenientes, si no, pues todos seríamos autónomos. Bueno, pues los inconvenientes, hay inconvenientes muy importantes. Esto no quita para que no elijas la forma del autónomo como tu forma de negocio, porque las ventajas son también muy interesantes, pero que conozcas cuáles son sus problemas, sobre todo para que en un momento dado, que yo es lo que te recomiendo, evoluciones de forma jurídica según te lo pida tu negocio. Vamos con los inconvenientes. Primero, el más grave, responsabilidad ilimitada. Y es que el tener esa responsabilidad ilimitada sobre las deudas, por ejemplo, de la actividad, pues al principio nos parece que yo no voy a dejar deudas. Bueno, es que hay cosas que no podemos controlar. Fijaos, por ejemplo, en lo que nos ha pasado últimamente con la pandemia. De repente se cierra la actividad, tenemos que cerrar nuestro negocio y aún así tenemos que hacer frente a ciertas deudas y, bueno, pues si no las tenemos, nos van a perseguir toda la vida. En cualquier momento nos van a reclamar esas deudas pendientes y como no hay esa división entre el patrimonio personal y el profesional, pues vamos a tener un problema si queremos volver a iniciar nuestra actividad o volver a poner en marcha un negocio. Así que el tema de la responsabilidad ilimitada pues es algo que tenemos que sopesar mucho y en el momento en el que nuestro negocio empiece a crecer, empecemos a tener ciertas obligaciones como los empleados o un volumen de negocio ya importante, pues no pasa nada por plantearnos esa migración hacia una forma jurídica con responsabilidad limitada. Segundo inconveniente importante, el IRPF. Y es que el autónomo tributa en IRPF y, como sabéis, el IRPF es un impuesto que es progresivo. ¿Qué quiere decir que un impuesto sea progresivo? No quiere decir que si ganas más pagues más, que eso, lógicamente, porque hay un porcentaje y si gano 1.000, pues voy a pagar más IRPF que si gano 100. No, en este caso progresivo es que
cuanto más ganes, más porcentaje pagarás, con lo que el crecimiento no es lineal. Entonces, bueno, pues hay ciertos límites de facturación en los que cada vez se hace menos interesante esta forma de tributación en el IRPF. Pero es que además vamos a estar trabajando en años. Y claro, ese trabajo en años no nos permite hacer una planificación fiscal conveniente que sí nos lo permitirían, por ejemplo, otro tipo de formas jurídicas. En el IRPF vamos a coger un año, en ese año se nos va a calcular cuánto tendríamos que pagar y, bueno, pues en función de lo que tenemos que pagar por nuestra actividad, pues pagaremos ese año, trimestralmente. O en las facturas nos irán haciendo retenciones y en la declaración de la renta liquidaremos. Así que, a partir de cierta cifra, ya nos va a interesar más cambiar de forma jurídica para que esos impuestos a la actividad pues sean menores, en algún caso, pero también que nos permitan cierta planificación fiscal. Otro problema importante de la figura, que no podemos tener socios. El autónomo es el autónomo, él. Y, bueno, sí que es verdad que hay unas formas jurídicas que nos permiten asociarnos entre los autónomos, como puedan ser las sociedades civiles, como puedan ser las comunidades de bienes, las que firmamos un contrato, y hay una actividad que realizamos de manera conjunta y luego, bueno, pues esos beneficios se nos reparten en función de esa proporción que tengamos en la sociedad civil o en la comunidad de bienes, se nos reparte en nuestro IRPF. Perfecto. Eso lo podemos hacer, pero realmente un autónomo lo tiene muy complicado para añadir, por ejemplo, un socio técnico que le pueda ayudar en la actividad. Tendríamos que hacerlo a través de una comunidad de bienes o sociedad civil o, por ejemplo, la entrada de un socio capitalista. Por eso, bueno, esto se considera un inconveniente del autónomo y es que no puede tener socios. Y después tenemos el tema de imagen, que nos puede parecer una tontería, pero no lo es. Para muchas empresas, para gran parte del mercado empresarial, incluso para los clientes, pues un autónomo tiene menos fiabilidad que una sociedad. Parece que para una sociedad hay que tener unas estructuras mucho más importantes, mucho más grandes, y cuando estamos hablando de un autónomo, que además el autónomo está obligado a facturar con su nombre, apellidos, DNI, dirección, vamos, que lo vamos a ver rápidamente cuando empecemos a trabajar con un autónomo, pues todo esto hace que esa imagen que podemos tener de la garantía del servicio, que ya os digo que no tiene por qué ser así, de hecho no suele ser así, pero eso existe, está en el mercado y para ciertos proyectos pues, se hace inviable contratar a un autónomo. Se prefiere contratar una sociedad que tenga más infraestructura para poder garantizarnos el producto o el servicio. Pues como hemos dicho, ni siquiera la cotización a la Seguridad Social, al RETA, es un estándar dentro de los autónomos. Por un lado tenemos todos esos autónomos que sí cotizan en el RETA, ahora veremos que ni siquiera todos cotizan de la misma manera. Tenemos algún tipo de autónomos que, por ejemplo, la base mínima de cotización es superior al resto, como son los autónomos societarios. Tenemos autónomos, como los agrarios, que no cotizan en el RETA, sino en el SETA, en ese régimen especial del trabajador agrícola. Y luego tenemos, por ejemplo, autónomos profesionales que no cotizan en el RETA, sino que cotizan en sus propios mutuas de profesionales, con lo que, como veis, ni siquiera la cotización en el RETA es lo que une toda esa amalgama de autónomos. ¿Y cómo se cotiza en el RETA? Bueno, hasta ahora estamos haciendo este tutorial en el 2021. Bueno, pues el autónomo es libre de elegir su base de cotización con unos mínimos y unos máximos. A partir de ahí, él elige cuál va a ser esa base de cotización y en función de esa base de cotización y una serie de elementos que en principio hasta el 2019 el autónomo podía elegir en ciertas actividades, ahora ya se han hecho todas esas cotizaciones obligatorias, con lo que ya cada vez tenemos menos puntos de libertad los autónomos, pero bueno, tenemos esa base de cotización que, como os decía, esa base mínima no es la misma para todos los tipos de autónomos. De hecho, el autónomo societario tiene una base mínima de cotización superior a la que tiene un autónomo, un trabajador autónomo, un profesional autónomo. Bueno, pues ellos tienen una cuota mínima que además, y ahora está también muy en polémica, depende de ese salario mínimo interprofesional, con lo que, bueno, pues si sube el salario mínimo interprofesional, nos subirán esa base mínima de cotización.
Y tenemos unas bases máximas que lo que nos permiten es cotizar más de cara a todas esas prestaciones cuando nos jubilemos. También es verdad que hay limitaciones hacia arriba dependiendo de nuestra edad. Si tenemos más de 47 años, pues esa cuota máxima se ve reducida y bueno, pues hay que conocer todas esas normas a la hora de elegir la base de cotización. Como os decía, hasta el 2019 en la mayoría de las actividades uno podía elegir si quería, por ejemplo, las contingencias por cese de las contingencias profesionales, quería el cese de actividad. Bueno, pues todo esto pasó a hacerse obligatorio y ahora todos los autónomos cotizamos por todas estas cosas. Estamos hablando de que, bueno, en el 2019 se pasó a cotizar el 28,3% por contingencias comunes, el 1,1% por contingencias profesionales, el 0,8% por cese de actividad y el 0,1% para formación y prevención. Bien, ¿cuál ha sido la evolución de la cotización? Bueno, pues en el 18 era un 29,80, en el 2019 ya todos obligados a cotizar por todo, estamos hablando de un 30%, en el 2020 un 30,30, en el 2021 un 30,60 y en el 2022 un 30,90. Esto es lo que se acordó para esa subida de los tipos de cotización. Como veis, para la cotización en el RETA hay dos cosas que influyen, la base imponible y el porcentaje de cotización. Si sube el salario mínimo, sube esa base de cotización, esa base mínima. En el caso, por ejemplo, de los autónomos societarios, pues porque así se decida, sube esa base mínima y cuando sube esa base mínima, pues ya vamos a tener una cuota mayor, simplemente porque la base de cotización, por ley, nos obliga a subirla. Y después tenemos esta evolución en el porcentaje de cotización que hace que tengamos que cotizar, pues en el 2022, que estamos ya ahí, vamos a cotizar un 30,90%. O sea, un 30,90% de nuestra base de cotización la estamos pagando en seguros sociales. Bueno, pues esa es la evolución que ha tenido estas cotizaciones desde el 2018 hasta el 2022. Y ahora en el 2021, ¿cómo está este tema de la cotización? Bueno, pues debemos saber que a principio de año se paró la subida que se iba a producir, como decíamos, al tipo de cotización del 30,60, se congeló por la situación económica, pero ya a partir de julio empieza a funcionar, con lo que ya directamente estamos hablando de que tenemos una base mínima de cotización de 944,4 euros, esa base de cotización para la mayoría de los autónomos y si somos autónomos societarios la base mínima son 1.214,10. ¿Cuál es la base máxima? Ya os digo que hay salvedades por edad y demás, pero estamos hablando de 4.070,1. Bueno, pues ¿cómo calculamos al final esa base de cotización? Esa cuota de cotización. Bueno, pues la cuota la vamos a calcular con la base, aplicándole, en este caso, en el 2021 ya, el 30,60%. De ahí nos sale cuánto es lo que tenemos que pagar de cuota a la Seguridad Social cada mes. Y como os decía, hasta el 1 de junio los autónomos seguían en España con ese 30,3%, con lo que si estábamos cotizando por la base mínima, 944,4 euros, la cuota era de 286,1 euro al mes. Por la base mínima, los societarios, pues estaban, la base mínima, recordemos, 1.214,10, estaban pagando 367,87 euros al mes. Y bueno, pues por la base máxima estamos hablando de que esa base máxima de 4.070,1, pues estábamos pagando mensualmente 1.233,2 euros al RETA. ¿Qué pasa a partir del día 1 de junio? Pues que se aplica la subida que se tenía que haber aplicado el día 1 de enero, subimos a ese 30,6% de cotización y estamos hablando que para la base mínima ya son 289 euros al mes, para la base mínima del societario ya estamos hablando de 371,51 y para la base máxima, esos 4.070,10, pues ya serán 1.245,45 euros mensuales de cotización a la Seguridad Social. Pero sabéis que existe una
cuota bonificada por nuevo autónomo y se ha ido variando en el tiempo. Ahora mismo se considera nuevo autónomo el que ha estado el que no ha sido autónomo en los últimos 2 años. Bueno, pues si eres un nuevo autónomo, hasta hace unos meses tenías que ser un autónomo no societario, porque al autónomo societario no se le concedía esta bonificación, aunque la ley no decía en ningún caso que no se le pudiera aplicar. Bueno, pues la Administración, con su criterio, decidió que no se aplicaba a los societarios. Han pasado de esto pues 7, 8 años y bueno, pues ha habido muchos recursos, muchas sentencias ganadas. Finalmente la Seguridad Social ha reconocido este derecho a los societarios y bueno, pues ahora puedes reclamar 4 años hacia atrás. Los que empezamos mucho antes no podemos reclamar nada. Y bueno, pues tienes esta cuota bonificada que bueno, lo que hace es que durante una serie de meses tengas tienes una bonificación de un porcentaje en esa base mínima. Importante este matiz, en la base mínima. Claro, ahora han llegado los societarios que tienen una base más alta por ser autónomos societarios y cuando hacían los cálculos no les salía la cuota que les cobraba la Seguridad Social porque, importante, te van a hacer esa bonificación no sobre tu base mínima, sino sobre la base mínima mínima. Estamos hablando de esos 944,4 euros. El resto, lo que pase de 944 hasta los 1.214,10 del societario, esa parte no tiene bonificación. Bueno, pues ¿en qué consiste estas tarifas bonificadas? Consisten en que los primeros 12 meses vas a tener un 80% de reducción en la cuota mínima. Entonces, si tenemos la cuota mínima de un autónomo normal, se nos va a quedar en 60 euros, esa cuota mensual durante 12 meses. Si somos un autónomo societario, se nos va a quedar en 100 y pico. ¿Por qué? Pues porque solo se nos va a aplicar el 80% a los primeros 944 euros. De los 12 meses a los 18 vamos a tener una reducción en la cuota del 50%. Y de los 18 a los 24 vamos a tener una reducción del 30% en la cuota. Bueno, pues esta cuota bonificada, que estaba pensada para pues, poder atraer a nuevos autónomos y que cuando se empieza la actividad no estemos pagando la cuota normal, que es una cuota que, como sabéis, es independiente a lo que yo gane, es una cuota mínima para cualquier autónomo. Un autónomo gana 100 euros al mes porque tiene una actividad bueno, pues que le da 100 euros al mes, ya solo en la cuota a la Seguridad Social tendría que estar pagando ahora mismo 289 euros, con lo que ya no es que le salga mal, es que pierde dinero cada mes. Entonces, bueno, pues se hizo esta cuota bonificada, que aún así, si tú ganas 100 euros al mes y tienes que pagar 60, pues tampoco te sale, pero bueno. Llega ahora esa idea de hacer esa cotización por ingresos reales, que no es cierto que sea por ingresos reales porque tiene un mínimo. Es decir, si tú ganas 0, no vas a pagar 0. Si pierdes 200 euros, no te van a devolver dinero. La cotización por ingresos reales, bueno, pues es una especie de cotización por tramos de ingresos reales, pero hay un mínimo que sigue sin resolver el problema de todos esos autónomos que tienen pequeñas actividades o todos esos ciudadanos que tienen pequeñas actividades y que si hubiera un sistema para que ellos pudieran cotizar y para que pudieran liquidar impuestos, pues lo harían. Pero como los estamos intentando introducir dentro de lo que es el autónomo, que tiene unos mínimos, pues hace que toda esa economía termine en la economía sumergida y bueno, pues no nos esté dando beneficio a nadie, más que al que pone en marcha la actividad, siempre con ese miedo de que, bueno, pues de que está haciendo algo irregular y que le pueden pillar y que le pueden multar. Bueno, ¿no será más fácil legislar para que haya una solución para este tipo de ciudadanos que complementan su sueldo o que tienen pequeñas actividades? Ahí lo dejo. Tributación del autónomo en el IRPF por su actividad. Bueno, pues los autónomos van a tributar por IRPF. Tenemos diferentes sistemas para retener IRPF durante el año, porque al final todos van a la declaración de la renta, que sería como el modelo anual de todas estas retenciones. En la declaración de la renta, como haría un trabajador, se calcula cuánto se ha ganado en el año, cuánto IRPF por ese pues por lo que has ganado tienes que pagar y a partir de ahí vemos cuánto se te ha retenido. Si lo que se ha retenido es superior a lo que tenías que pagar, pues te sale la declaración a devolver. Si es al revés, si hemos retenido menos de lo que teníamos que pagar, pues nos va a tocar
pagar en la declaración de la renta. Por eso es muy importante cuando nos dicen, es que fíjate, con la dinero que gana y le sale a devolver. Bueno, lo que hay que ver es cuánto ha tenido o cuánto ha retenido por su actividad. Es decir, que si hemos retenido muchísimo por nuestra actividad, pues lógicamente, si teníamos que pagar menos, la declaración de la renta nos va a salir a devolver. Pero como os decía, los autónomos, todos los trimestres, todos los meses, dependiendo del tipo de autónomo, van a tener que retener IRPF. Y hay diferentes maneras para retener ese IRPF. Tenemos 3 tipos de tributación dentro de los autónomos. Tendríamos la estimación directa, que tendríamos la estimación directa y la estimación directa simplificada. La estimación directa normal, más de 600.000 euros de facturación. Y cuando hablamos de la estimación directa simplificada, menos de 600.000 euros de facturación. Pero las 2 estimaciones directas consisten en lo mismo. Ingresos menos gastos deducibles nos da una cantidad y de esa cantidad vamos a retener un 20% trimestral a través del modelo 130 que será incorporado a nuestra declaración de la renta para después ver si nos sale a pagar o a devolver. Y después tenemos los autónomos que están en estimación objetiva, en los famosos módulos, que lo que hacen es aplicar una fórmula según su actividad. Ojo, no todos los autónomos pueden estar en estimación objetiva y es verdad que hay autónomos que por su actividad están obligados a estar en estimación objetiva. Y luego hay una serie de límites de facturación que hace que tengas que salir de esa estimación objetiva. Bueno, pues esos módulos tienen una fórmula por cada epígrafe de actividad, tienen una fórmula. He de decir que los epígrafes que pueden estar en módulos se rigen por un decreto que habla de los módulos, los epígrafes que están dentro de esa posibilidad de trabajar con pues la estimación objetiva. Como os decía, hay unas fórmulas por cada uno de los epígrafes, pues por ejemplo, cuántos metros cuadrados tiene el local, cuántas mesas, qué potencia tiene el horno, cuántos trabajadores tiene. Bueno, pues todas esas cosas, dependiendo de la actividad, se meten en una fórmula y de ahí nos sale un IRPF que tenemos que pagar todos los trimestres y bueno, pues también nos sale un IVA simplificado que tenemos que liquidar todos los trimestres. Bueno, pues eso lo haremos a través del modelo 131. Acordaos que la estimación directa la hacíamos a través del modelo 130 y liquidaremos cada trimestre una retención a cuenta de esa actividad económica para que después, en la declaración de la renta, hagamos cuentas y paguemos o nos devuelvan. Pero además en la estimación directa, normalmente la simplificada, tenemos 2 tipos. Y es que estamos hablando de la estimación directa cuando no estamos hablando de autónomos profesionales, estamos hablando de autónomos empresariales, ahí no habría ningún problema. Pero cuando hablamos de los autónomos profesionales tienen la obligación de retener en cada factura. Entonces, si ese autónomo profesional ha retenido más del 70% con retención, fundamentalmente, ¿a quién retiene el autónomo profesional? Pues a otro profesional, a otro autónomo o a una empresa. Si trabaja con particulares, no puede retener a los particulares. Entonces, si más del 70% de esa facturación la estamos llevando contra autónomos, contra empresas, y estamos ya reteniendo en la factura, no vamos a tener obligación de retener ese 20% del beneficio, de ese beneficio del que hemos hablado, de esos ingresos menos esos gastos deducibles. Bueno, pues no vamos a tener la obligación de presentar esas retenciones y simplemente con lo que estamos reteniendo en las facturas se irá acumulando para que después, en la declaración de la renta, toda esa retención juegue el papel que tiene que jugar a la hora de decidir si tenemos que pagar o nos tienen que devolver. Bueno, estamos hablando que estos profesionales que tienen obligación de retener en las facturas, al principio, cuando empiezan y 2 años más, van a poder retener al 7%. Bueno, pues es una retención mucho más pequeña porque está empezando la actividad y bueno, pues entiende el legislador que le va a salir a pagar menos impuestos y por tanto tiene que poder retener menos. Y una vez que ha pasado ese periodo ya estaremos reteniendo al 15% en las facturas. ¿Por qué se retiene aquí el 15 y no se retiene el 20? Ojo, un detalle muy importante, estamos reteniendo sobre la facturación. No estamos reteniendo, como en el otro caso, sobre la facturación menos los gastos deducibles. Aquí es sobre la facturación. Así que un 15% sobre la facturación, pues seguramente sea bastante más que un 20% sobre el beneficio neto.
Obligaciones fiscales de los autónomos. Bueno, pues los autónomos tienen obligación fiscal con el IRPF. Ya estamos viendo, tienen que retener a cuenta ese IRPF por su actividad y, como hemos visto, tenemos estimación objetiva, estimación directa y estimación directa simplificada. También tenemos a esos profesionales que retienen en la factura. Bueno, pues todo eso sería el IRPF de la actividad económica, que es una obligación del autónomo. Segunda obligación, bueno, pues si tenemos una actividad que no está exenta de IVA, pues tenemos que declarar ese IVA. Al final el IVA somos intermediarios con la administración con el IVA, porque es un impuesto que donde ataca es al consumidor final. Nosotros vamos a hacer la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado. Bueno, pues esa diferencia es la que tendremos que ingresar en la agencia tributaria o dejaremos a compensar para siguientes trimestres, o si estamos en el último trimestre del año, pues también podremos pedir que nos sea devuelta esa diferencia de IVA. Pero además, pues como otras pymes, los autónomos pueden tener otras muchas obligaciones y ya depende de su actividad. Si tenemos una oficina alquilada, un local, vamos a tener obligación de retener, en la mayoría de los casos, al que nos está alquilando ese local. Bueno, pues ahí ya tendremos que presentar esas retenciones por el alquiler. Si tenemos trabajadores o trabajamos con autónomos profesionales que nos retienen en las facturas, también vamos a tener obligación de, bueno, pues declarar esas retenciones, ingresos a cuenta del trabajo o de los profesionales autónomos. Bueno, pues eso lo tendremos que hacer a través del modelo 111, también de manera trimestral. Y luego muchas otras obligaciones que nos pueden surgir por nuestra condición pues por nuestra actividad. Y es que diferentes actividades tienen diferentes obligaciones. Por un lado, por nuestra actividad, por otro lado, por nuestro negocio en sí, por diferentes, por ejemplo, productos financieros que podamos tener. Bueno, pues hay que estudiar muy bien cuáles son esas obligaciones, en tu caso, como autónomos, y cumplir religiosamente con ellas para no tener bueno, pues esas multas, esos recargos, esas inspecciones que pueden llevar al traste, tu modelo de negocio simplemente por no haber cumplido con esas obligaciones. ¿Qué modelos debe presentar un autónomo? Pues como decíamos, dependiendo si está en estimación directa el 130, si está en estimación objetiva el 131, para el IRPF de esas obligaciones. El anual del 130 a 131, pues es el modelo 100, que es la declaración de la renta. Después tendremos el modelo 303 para el IVA, que lo tendremos que presentar bien mensualmente, si estamos en el REDEME o si tenemos obligación de hacerlo mensual, y si no, lo haremos de manera trimestral. Vamos a presentar ese 303 con, como os decía, esa diferencia entre el IVA soportado y el IVA repercutido, y bueno, pues a pagar o a devolver, pero presentaremos el modelo 303. También tendremos que presentar el modelo 390, que es su anual, y en el caso de que estemos trabajando de manera intracomunitaria, pues tendremos que presentar el TRIS 49. Si lo hemos dicho también, si tenemos retenciones del alquiler, el 115. Si tenemos retenciones a trabajadores o a autónomos profesionales, pues el 111. Y como os decía, bueno, pues también tenemos los anuales del 111, los anuales del 115, que serían el 180, el 190, y también importante saber que si hemos tenido una relación comercial con un cliente, con un proveedor que supere los 3.000 euros, pues lo vamos a tener que declarar en el 347 una vez al año, en febrero. Y bueno, pues es un modelo simplemente informativo, pero que tenemos obligación de presentar. Pero el autónomo no solo tiene obligaciones fiscales, también tiene obligaciones contables. Y aunque la contabilidad está muy simplificada y muy reducida, pero sí que es verdad que tiene esas obligaciones y que tienes esas obligaciones y que tienes que cumplir con ellas. Por eso es importante conocerlas. Fundamentalmente, el autónomo lo que registra es un libro de ingresos y un libro de gastos derivado del desarrollo de su actividad. Vamos a empezar con la parte de los ingresos. Aquí, fundamentalmente, vamos a trabajar con dos libros. El primero será el libro de registro de facturas emitidas, en las que bueno, pues vamos a ir registrando una serie de datos de cada factura. El número de factura, la fecha de factura, el destinatario de la factura con su NIF, CIF, nombre o razón social, la base imponible, el tipo de IVA, si es al 4, al 10, al 21, el importe de ese IVA, y muy importante que en estos libros la numeración primero tiene que ser seguida, no puede haber saltos,
y las fechas tienen que concordar con la numeración, no puede haber tampoco saltos de fecha. Con lo que, bueno, hagamos bien esos libros porque, como os digo, no está permitido que haya esos saltos ni que haya esas diferencias entre la numeración y las fechas. Libro de ventas e ingresos. Bueno, pues aquí vamos a recoger pues, todos esos movimientos que no tienen una factura como tal, como pueda ser pues, una factura simplificada, como pueda ser lo que anterior eran los tickets, que ahora tienen que ser facturas simplificadas. Bueno, pues apuntaremos ese número de anotación, la fecha de la operación y el concepto y el importe separando el IVA. Y también tenemos obligación contable con los gastos, fundamentalmente en este caso con 3 libros que tenemos que llevar de nuestra actividad económica. En primer lugar, el libro de esas facturas recibidas, donde vamos a apuntar datos de las facturas que nos han enviado, el número de factura, la fecha de factura, el NIF-CIF, denominación social, razón social, nombre y apellidos de quien nos emite esa factura. La base imponible, el tipo de IVA al 4, al 10, al 21 y el total de la factura. Ese libro equivale al libro de facturas emitidas, pues este sería el libro de facturas recibidas. Después tenemos el libro de registro de los bienes de inversión. Un bien de inversión es considerado ese bien que vamos a comprar para la actividad, que le vamos a poder dar uso de más de un año y, en este caso, que está por encima de los 3.000 euros de coste. Bueno, pues lo vamos a tener que amortizar en diferentes cuotas y lo vamos a considerar un bien de inversión. Bueno, pues para esos bienes de inversión sí que es verdad que para el tema del IRPF llevaremos un control de lo que se llama inmovilizado, que serán esos bienes de inversión superiores la valía a 300 euros. Entonces, bueno, también vamos a tener que llevar para el IRPF a partir de los 300 euros, aunque legalmente ese libro de bienes de inversión es a partir de los 3.000 euros. Bueno. ¿Qué debemos recoger en ese libro? Pues cada bien individualizado, tenemos que identificar de qué factura viene ese bien individualizado y también pues, bueno, la fecha de comienzo de utilización, la prorrata definitiva y la regularización anual. También tendremos el libro de compras y gastos, equivalente al libro que teníamos en la parte de ingresos. Y aquí, pues todo eso que no tiene factura, que tiene esa factura simplificada o que son gastos sin justificar, o sea, sin justificante. Por ejemplo, normalmente un seguro no te hace una factura, simplemente hay ese cargo en cuenta o, por ejemplo, los seguros sociales. Bueno, pues todo eso lo vamos a tener que anotar y vamos a poner el número del recibo, la fecha del gasto, el proveedor y el importe del gasto separando el IVA. Y vamos con las obligaciones laborales del autónomo. Y es que un autónomo, cuando contrata empleados, pues pasa a tener las mismas obligaciones que cualquier otra forma jurídica tendría con esos trabajadores. Vamos a repasarlo. Bueno, pues tenemos que obtener ese código de cuenta de cotización, el CCC, si estamos contratando por primera vez, estamos abriendo un nuevo centro de trabajo. Pues tendremos que solicitar ese código de cuenta de cotización. Tenemos que afiliar a la Seguridad Social a nuestros trabajadores, y es que si nunca han trabajado y no tienen ese número de la Seguridad Social, pues será obligación nuestro el hacer esos trámites para que pase a estar afiliado a la Seguridad Social y se le dé ese número de la Seguridad Social al trabajador. Tercera obligación, altas, bajas y cualquier modificación que se produzca en ese contrato y en esa relación laboral. Estamos obligados a comunicárselos a la Seguridad Social. También estamos obligados a registrar los contratos en el SEPE, en el Servicio de Empleo Público Estatal. Y por último, estamos obligados a pagar esas cotizaciones a la Seguridad Social que emanan de esos trabajadores que tenemos contratados. Tenemos que ingresar esos seguros sociales en este caso, en la Seguridad Social. Obligaciones censales. Bueno, pues teníamos las fiscales, teníamos las contables, teníamos las laborales, pero también tenemos obligaciones censales. Y es que, como el resto de empresarios, una vez que empezamos nuestra actividad, tenemos obligación de registrarnos o de darnos de alta en esa base de datos, en ese censo de empresarios, profesionales y retenedores. Y lo haremos mediante el modelo 036 o el modelo 037 simplificado. Con el modelo 036 y 037 no solo nos daremos de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, sino que también pondremos una fecha para el inicio de nuestra actividad y nos va a servir este modelo para cualquier cambio que tengamos que hacerle a la agencia tributaria. Por ejemplo, que nos damos de baja, por ejemplo, que activamos la obligación de un impuesto que hasta ese momento no teníamos, por ejemplo, el 111
2011. Justo ahora nos ha venido una factura con retención, activamos esa obligación de presentación del modelo. Nos va a servir el modelo 036 y 037 para comunicarnos con la agencia tributaria y hacer todas esas modificaciones censales que sean importantes de cara a la realización de nuestra actividad. Por ejemplo, que hemos cambiado nuestro domicilio fiscal. Importante también que en el 036, 037 vamos a elegir uno o muchos epígrafes del IAE. Es verdad que no tenemos obligación de pagar ese impuesto, el impuesto de actividades económicas, pero sí que tenemos obligación de presentarlo y de decidir cuál va a ser nuestro epígrafe o nuestros epígrafes para funcionar. Y además de todas estas obligaciones, pues hay muchas otras obligaciones que van a depender del tipo de autónomo, del tipo de negocio que está poniendo en marcha, pero que, bueno, en muchos casos son comunes para prácticamente todos los autónomos. Estamos hablando, por ejemplo, de la licencia de apertura o la licencia de obras si tenemos que acondicionar una oficina, un local. También estamos hablando del certificado digital. Certificado digital para comunicarnos con la Administración no es obligatorio todavía para los autónomos, pero de facto lo es, porque ya no nos van a permitir hacer prácticamente ninguna gestión con la Administración si no los tenemos. De hecho, para darnos de alta ya como autónomos nos van a pedir ya que tengamos el certificado digital. Después tenemos que cumplir con, por ejemplo, la LOPD, que es otra ley que nos va a obligar, esa ley de protección de datos, pues para esos clientes, para los trabajadores con los que trabajemos, bueno, pues todo eso lo tenemos que cumplir. Y la LSSI, que bueno, pues si tenemos una página web en Internet, pues ya estamos dentro de de esas nuevas tecnologías y ya tenemos que cumplir lo que nos dice la LSSI. ¿Y cuánto hay que pagar por ser autónomo? Bueno, pues es una pregunta que nos hacéis muchas veces. Depende de tu tipo de autónomo, de tu actividad, de muchas cosas. Pero fundamentalmente tenéis que ir clasificando esos gastos que vais a tener como autónomos o eso que vais a tener que pagar como autónomos, fundamentalmente en dos casillas importantes. Por un lado, o en tres. Por un lado vamos a tener el pago de la cuota a la Seguridad Social. Vamos a tener que pagar al RETA en función de cuál sea esa base que hemos elegido y, bueno, en función de nuestras características personales. Si somos nuevo autónomo, pues tendremos esa cuota bonificada y si no somos nuevo autónomo, en función de esa base de cotización que elegimos al darnos de alta, vamos a tener que estar pagando mensualmente una cuota. ¿De qué estamos hablando? Nuevo autónomo, 60 euros al mes durante los 12 primeros meses, después 100 y pico los 6 meses siguientes y después 200 y pico los 6 siguientes. Bueno, pues ese gasto lo tenemos fijo y no depende de lo que ganemos. Después nos vamos a la parte de las obligaciones de los impuestos y fundamentalmente vamos a tener el IRPF. Y sí que es verdad que en el IRPF, a menos que seamos profesionales y ya estemos reteniendo en cada factura, pues vamos a tener que liquidar el 20% del beneficio cada trimestre. Del beneficio es esos ingresos menos esos gastos deducibles. Bueno, pues el 20% lo vamos a aportar como retención para que después, cuando hagamos esa declaración de la renta, pues nos salga a devolver o nos salga a pagar. Fundamentalmente tienes que contar con esos dos gastos en cuanto a obligaciones, en este caso de cotización y de tributación. Y aparte de eso, pues tienes todo lo que sería el resto de gastos de tu negocio. Pues si necesitas tener un local, pues tendrás que pagar ese local. Además, recuerda que si alquilas un local, seguramente vas a tener que presentar ese modelo 115 con la retención. No te preocupes, porque el que te alquila el local, esa retención no te la está cobrando, tú no le estás pagando esa retención, la tienes que guardar para después ingresarla. Algo parecido pasa con el IVA. El IVA realmente no es un gasto para el autónomo. ¿Por qué? Porque el IVA a quien aplica es al consumidor final del producto o del servicio. Nosotros hacemos de meros intermediarios. El IVA que nos cobran, el IVA que pagamos, o sea, el IVA que cobramos, el IVA que nos cobran, la diferencia de ese IVA es lo que tenemos que ingresar a la agencia tributaria, pero siempre que estamos hablando de autónomos hablamos de base imponible. El IVA es algo que según la diferencia ingresaremos o no ingresaremos, pero en ningún caso es un dinero nuestro, simplemente estamos ejerciendo de intermediarios con la Administración. ¿Y cómo nos podemos dar de alta como autónomo? Bueno, pues es muy sencillo, es muy rápido, lo podemos hacer de un día para otro. Sí que es verdad que lo primero que tenemos que hacer es solicitar cita en la agencia tributaria, personarnos allí para realizar el alta, la presentación del modelo 036 o 037. En este modelo rellenaremos nuestros datos,
diremos cuál es la actividad que queremos realizar, eligiendo un epígrafe en el IAE. Diremos en qué fecha empezamos esa actividad y tendremos que rellenar, bueno, pues qué obligaciones vamos a tener o qué modelos vamos a tener que presentar. Si nuestra actividad no está exenta de IVA, pues el IVA. Si vamos a tener que retener a trabajadores o a profesionales, el 111. Si vamos a tener un local en alquiler, el 115. Pero no os preocupéis porque todo esto se puede ir haciendo en sucesivas veces. Podemos dar nuestro alta y luego el día que nos surge la necesidad de dar de alta el modelo 115, pues así lo hacemos. Bueno, pues eso lo vamos a hacer en el modelo 036, lo vamos a hacer en el modelo 037, daremos todos nuestros datos de nuestra actividad, nuestro nombre, nuestro DNI, nuestra dirección, etcétera, etcétera. Importante, si tenemos un local afecto a la actividad o nuestra vivienda está afecta a la actividad, vamos a utilizar una parte de esa vivienda, también lo vamos a declarar en este modelo 036, 037. Después tenemos que pedir cita, y estamos hablando de que tenemos 30 días desde que hicimos el alta en Hacienda, tenemos que pedir cita en la Seguridad Social para darnos de alta en el RETA. Y bueno, ahí lo vamos a hacer a través del modelo TA 0521, en el que vamos a elegir, muy importante, cuál va a ser esa base de cotización que queremos, si va a ser la mínima o cuál va a ser, y a partir de ahí pues nos va a salir esa cuota que nos van a cobrar mes a mes directamente en nuestra cuenta bancaria. Sí que hemos de decir que ahora, si lo quieres hacer a través de una gestoría o si lo quieres hacer de manera online, vas a necesitar sí o sí el certificado digital. Así que una de las cosas que puedes hacer antes de darte de alta como autónomo, o a la vez, según haces lo de Hacienda, es en esa misma visita pedir que te den tu certificado digital. Lo único que vas a tener que hacer es irte a la fábrica de moneda y timbre, a su página web, solicitar un código y el mismo día que vayas a hacer el 036 en Hacienda, pues de paso te haces ese certificado digital, reconocerán tu identidad y te llegará a tu correo un link para que puedas descargar ese certificado. Con ese certificado ya vas a poder darte de alta en la Seguridad Social sin tener que esperar esa cita previa y además, bueno, pues te va a servir para notificaciones, para cualquier comunicación que tengas con la Administración. Importante saber que lo del certificado digital ya es prácticamente obligatorio para los autónomos. Una vez que ya estamos dados de alta en Hacienda y en Seguridad Social, también tenemos que cumplir con otro tipo de obligaciones de alta que podemos tener. Por ejemplo, el alta y las licencias en el ayuntamiento correspondiente. Bueno, pues seguramente tengamos que comunicar que vamos a empezar una actividad, si tenemos un local comercial, una oficina. Y bueno, pues esa comunicación es local, es en nuestro ayuntamiento y la tendremos que realizar según el procedimiento en cada localidad. Y por último, pues también tendremos que dar de alta el centro de trabajo donde va a comenzar nuestra actividad y esto lo tenemos que hacer en las diferentes comunidades. Y bueno, pues también hay un proceso en cada comunidad para que demos de alta nuestro centro de trabajo. Por último, baja de autónomos. Bueno, pues también tenemos que entender que nos tenemos que dar de baja como autónomos en un momento dado. Pues lo haremos a través del modelo 036 y 037. En Hacienda pondremos que nos damos de baja a partir de tal día y nuestra actividad queda liquidada en ese momento. Sí que es verdad, os recuerdo que las obligaciones no terminan. Con que hayamos estado un solo día del año trabajando como autónomos, vamos a tener que presentar nuestras declaraciones trimestrales de ese día en el que hemos estado trabajando y además tendremos que presentar el modelo anual. Y además tenemos obligación legal de guardar hasta 5 años todos esos justificantes de nuestra actividad porque pueden ser requeridos hasta 4 ejercicios hacia atrás. Y por último nos tenemos que dar de baja también en la Seguridad Social a través del mismo modelo con el que nos dimos de alta, el TA 0521. Bueno, pues así ya hemos dado de baja nuestra actividad, seguimos teniendo algunas obligaciones, pero así de fácil es desvincularse de los autónomos en el momento que así lo decidamos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que os haya resultado interesante todo este viaje a través de lo que es un autónomo, sus obligaciones, cuántos impuestos paga, cómo cotiza. Bueno, pues todas estas cosas que tienes que saber como autónomo. Te digo que además tienes una guía aquí debajo con toda la información que te va a ser muy útil para seguir este camino. Y luego además en nuestro canal tenemos una lista de reproducción entera con cosas que tienen que ver con los autónomos, que también te la dejo en la descripción para que puedas seguir investigando y bueno, pues trabajando en el mundo del autónomo con toda la información que necesitas. ¡Termino!
te pido que te suscribas ya a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con los autónomos, como te decía, aquí te dejo la lista de reproducción. Adiós, adiós.